Salmo 110. Vamos a leer el Salmo 110. ¿Lo tenemos? Quiero que me acompañen en la lectura. Yo lo leo solo, sin embargo, quiero que me acompañen todos en sus Biblias, concentrados allí, poniéndonos en contexto con nuestra clase. Amén. Ok. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 110. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de muchos en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado para adorarte. Gracias por permitirnos llegar hasta acá. Bendito Señor, es nuestro corazón deseoso de aprender de ti. Aquí está nuestro corazón deseoso de adorarte, de servirte. No tanto porque nosotros vengamos a recibir al culto, sino porque es una necesidad rendirte culto a ti, porque tú eres digno. Pero es para nosotros majestuoso saber también que el adorarte se cumple el propósito de nuestra vida y encontramos satisfacción en ello. Bendito Señor, complácete en bendecir a tu pueblo con atención, con reverencia, con solemnidad. Abre nuestros oídos, ilumina nuestros ojos, Señor, para que podamos comprender tu palabra, que sea de beneficio para nuestra alma. Mi buen Dios, usa a tus siervos hoy. Te ruego que nuestros corazones estén atados a tu palabra, a tus planes, a tus promesas, a la esperanza que nos has dado, a Cristo Jesús, Señor. Que nuestros corazones estén atados a la eternidad, anclados en el cielo y no en el presente, y no en la circunstancia. Bendito Señor, sigue llenándonos de paz, porque nosotros sí podemos decir: hay paz, hay paz, hay paz en Cristo Jesús. Amén. Bendito Señor, glorifícate pues en este día, y Espíritu Santo, complácete en guiar a tu pueblo a la adoración, en los méritos de Cristo. Amén. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tiempo de clase dominical. Sean todos bienvenidos nuevamente. Es un placer para mí estar frente a ustedes, y a pesar de mis limitaciones, que el Señor me dé la gracia de presidir este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios, de temas tan importantes como lo es el pacto de Dios. Hemos dicho que esto es sumamente importante porque el Señor, en su soberana voluntad, decidió relacionarse con su pueblo a través de ¿qué? De pactos. A nosotros nos hace una mala pasada el término pacto por el contexto de donde venimos, ¿verdad? Entonces escuchamos pacto y nos imaginamos unas cosas todas raras y extrañas. Pero las últimas semanas hemos tratado de volver a orientar nuestro pensamiento e informar nuestra conciencia acerca de ese término pacto y acerca de la doctrina del pacto de Dios. Así que agradezco al Señor porque no salimos corriendo cuando escuchamos pacto. Y bueno, ruego al Señor para que nos siga ayudando en profundizar acerca de este tema. Ok, la semana pasada quedamos con un párrafo inconcluso. Debemos terminarlo. Pero noté, me percaté, además de la profundidad
de los comentarios acertados de mi hermano Andrés Rodríguez, nos hicieron pensar más. Hebreos 7 nos introdujo, al parecer a muchos, un nuevo personaje en la Biblia. ¿Y ese personaje era? Entonces sí tengo razón en mi percepción. Melquisedec. Voy a hacer unas preguntas breves acerca de Melquisedec. Quisiera que me ayudaran a responderlo, a ver si aprendimos eso la semana pasada. Entonces es necesario tener ese personaje bien claro y su propósito en la historia y aún en el plan de redención del Señor. Porque lo vamos a estar usando mucho y de hecho el salmo que acabamos de leer lo menciona. Entonces, pregunto, ¿quién es Melquisedec? Alguien que levante su mano. ¿Quién es Melquisedec? Hermana Nancy. Hasta ahora tenía entendido que eso era una epifanía. Ok. No sé exactamente, nosotros nos da como para decir si es o no, pero el conocimiento de la iglesia es una epifanía, es una aparición del mismo Dios en la persona de ese. Ok. Eso es lo que usted creía. Sí. ¿Y qué creyó de la semana pasada? Todavía está ahí. Ok. ¿Saben qué es una epifanía? Lo explicamos en su momento cuando estábamos en el capítulo 1, una manifestación de la divinidad en alguna forma. Entonces, básicamente es eso, por eso que la hermana dice que creía que era una epifanía. Hermana Jamie. ¿Ah? Sí, es teofanía. Tienes razón. Sí. Epifanía es un hombre de una mujer. Sí, tienes razón. Gracias, hermano. ¿Qué sería yo sin ti en esta clase? Pero es culpa de Nancy, ¿eh? La culpa es de Nancy. Y más nadie me dijo nada, hermano. Gracias, hermano. Usted me amó yo. Gracias, hermano. Epifanía. Suena medio místico, ¿verdad? Gracias, hermano. Javier. Lo que epifanía también existe. Sí, claro. Pero lo que quiso referirse la hermana es una manifestación de la divinidad en ese sentido de la teofanía, que es lo que estábamos hablando. Ok, Melquisedec. Alguien que me dé una información de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? A la luz de lo que aprendimos la semana pasada. Pedro. Pues, sí, bueno, sí, Pedro. En el capítulo 7 de Hebreo me dice que Melquisedec era un rey de una parte de Salem. Y Salem quedaba en Jerusalén. Entonces, creo que fue un rey y no entiendo lo que quiere decir epifanía para decir. Porque yo veo ese personaje que él no es muy honrado dentro de la Biblia, ¿verdad? Pero se le presenta a Abraham y así como de repente, pues no tiene una historia. Sí. Un personaje que me hace como un misterio, algo así, porque salió de repente y entonces le da los diezmos a él. Y trayéndolo acá es como un símbolo a Cristo, a Jesús. O sea, yo lo veo de esa manera, hermano. Ok, sí. Bueno, por los momentos vemos, porque quiero aprovechar el tiempo, voy a tener que reducir las preguntas. Melquisedec, dice rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo lo que recibió de aquella guerra, de aquellas batallas, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es importante notar que
este sacerdote tenía un trabajo en específico. Él reinaba, pero también era sacerdote, como lo mencioné. Y algo interesante de Cristo es que la palabra de Dios le llama también rey y sacerdote. Pero Aarón no era rey, él era sacerdote. Otra información que podemos extraer de Melquisedec es que no era Cristo, ni era Dios. Es una persona diferente que apareció en la historia y Dios lo usa para mostrar el orden por medio del cual vendría el sacerdocio de Cristo, que también lo constituía rey. Y vemos también que se usa para marcar la eternidad, la trascendencia del sacerdocio de Cristo. Porque a la luz del antiguo pacto, el sacerdocio era limitado, terrenal y temporal. ¿Sí? Ahora se introduce este personaje e interpreta el autor de Hebreos que Jesús es ese sacerdote y rey que venía de ese orden, confirmado por el Salmo, o fundamentado, mejor dicho, en el Salmo 110, 4, donde dice que Dios juró. ¿Y qué dijo? Salmo 110, 4. Dios juró y no se arrepentirá. ¿Qué juró? Según el orden de Melquisedec. ¿Cuántas veces se menciona Melquisedec en la Biblia? Comenzando Génesis, en Salmo y en Hebreo. No tenemos mucha información, es por eso que no podemos sacar deducciones tan específicas. Pero las especificaciones que podemos tomar son las que el mismo autor de Hebreo nos da, que marcan entonces el orden del sacerdocio de Cristo, su trascendencia, su eternidad, que es lo que nos permite ahora a nosotros, y permite a Cristo, mejor dicho, hacer una salvación perpetua, interceder eternamente por nosotros, porque fue juramentado. Los otros no eran juramentados. Cristo fue juramentado por Dios como un sacerdote según ese orden, según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué marca entonces el hecho de que Cristo sea un sacerdote según el orden de Melquisedec? Que Cristo era rey y sacerdote, ¿cierto? Porque Melquisedec era rey y sacerdote. En segundo lugar, ¿cuánto tiempo de vida tiene Melquisedec? Eso marca entonces la eternidad y la perpetuidad del sacerdocio de Cristo. Y otra información que podemos tomar es que se hizo con juramento. Y podemos ver que fue un juramento entonces, a la luz de lo que vamos a ir viendo en el otro capítulo, un juramento en la eternidad que Dios hizo con el Hijo. Los otros sacerdocios no se establecían con juramento, pero este sí, fue por siempre, según lo que Dios dijo. Y Dios dijo, yo nunca me arrepentiré. Ok, para avanzar, quise como sistematizar esa información brevemente, para que estemos claros y dar un recuento breve de lo que nosotros hemos visto, para que no perdamos la línea. ¿Sí? Atención aquí. Párrafo 1 nos habla de la distancia que había entre Dios y sus criaturas. Y por esa misma distancia, estas nunca podrían haber logrado una recompensa de vida, a no ser que Dios la prometiera a través de un pacto, que Dios condescendiera. ¿Por qué? Porque así nosotros obedeciésemos como criaturas de Dios, es lo que le debemos a Dios como criaturas, ¿cierto? El mismo, decíamos esa vez, que el hecho de que Dios haya hecho un pacto, y ese pacto le llamamos pacto de obras, es una manifestación de la gracia de Dios, porque Dios no tenía la necesidad de hacer un pacto ni prometer una recompensa a los hombres. Él no estaba obligado, fue una condescendencia voluntaria. Dios entonces hace un pacto de obras donde promete recompensar con vida a la humanidad. Perfecto. Ellos debían entonces obedecer.
los lineamientos y los parámetros de ese pacto, que era no comer del árbol de la vida, ¿cierto? Pero del conocimiento y del bien y del mal. Ahora, ellos no pudieron mantener ese pacto. ¿Qué sucedió? Desobedecen, ¿cierto? Al desobedecer, sigue adelante, bastante adelante hasta que lleguemos hasta... Ellos desobedecen y como bien dice el párrafo número 2, además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Lo vemos así, Dios hace un pacto, falla el hombre en obedecerlo, en alcanzar las bendiciones de ese pacto, al contrario, es reo de la maldición, y Dios viendo eso hace un pacto de gracia. Muchos teólogos dicen que ese pacto de gracia se manifestó aún desde el pacto de obra, porque el pacto de obra, aunque ellos debían obedecer, era una manifestación de la gracia de Dios a favor del hombre, por lo que prometía. Entonces, tenemos un pacto de gracia. Perfecto. Pero vimos también qué significaba pacto. El pacto, ¿quién lo hace cuando hablamos de Dios y los hombres? Dios. Es unilateral, ¿cierto? El pacto es unilateral. Y tiene algunos, ¿cómo le llamamos? Algunos aspectos, algunas cláusulas, algunas disposiciones vinculantes, es decir, las condiciones de la relación, ¿cierto? Y veíamos también que tiene una promesa de bendición y en contraste, si no se cumple, una promesa de maldición, como vimos en el pacto de obra, y están los sujetos definidos. Características de un pacto: sujetos, disposiciones vinculantes, la relación de ese pacto, y en tercer lugar, bendiciones. Perfecto. Eso es un pacto unilateral. Nosotros no pactamos con Dios, no tenemos esa capacidad, porque si nosotros decimos que pactamos con Dios, estamos diciendo que estamos al mismo. Y olvidémonos de eso, entonces. Olvidémonos de que nosotros estamos al mismo nivel de Dios. Dice Sproul, voy a leer lo que dice Sproul, recordándole. La voluntad de Dios de entrar en un pacto, es decir, un acuerdo, contrato o pacto, con nosotros es en sí mismo una cuestión de gracia. Cualquier pacto en el que Dios entra con nosotros es un acto de condescendencia, debido a que no está obligado a estar en una relación de pacto con nosotros. Incluso el pacto de las obras se basa en la gracia de Dios. Y eso lo veíamos con claridad. Y cuando nosotros vimos el párrafo 2, pónmelo allí, porfa. Él. Ok. Fíjense lo que decía. Además, nosotros comunicábamos que ese además venía con una importancia que le dieron lo de la confesión. Esto muestra una unidad estrecha entre los párrafos y un pensamiento sólido y unificado que es importante destacar. Además de que ellos fallaron, Dios, es como si quisiese seguir diciendo, Dios mantiene su propósito con la humanidad y decide hacer un pacto de gracia. Una vez que ellos cayeron, el hombre, dice, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, él no pudo cumplir con el pacto de obra para ser recompensado con esa vida. Y Dios hizo un pacto de gracia. ¿Y qué es un pacto de gracia? Es el plan con fundamento en el pacto intratrinitario. Podemos decir que ese pacto intratrinitario es el pacto de redención que vamos a ver en el párrafo número 3. Entonces el pacto de gracia tiene fundamento en el pacto
intratrinitario donde Dios promete esa vida a la humanidad. ¿Y cómo Dios le llama a esa vida ahora? Cuando se la manifiesta como promesa a la humanidad. Después que cayó. Repito, en el pacto de obras era ofrecido una vida mucho más estrecha, más sublime, donde el hombre no podría pecar, ¿cierto? ¿Sí o no? En el pacto de obras. En el pacto de gracia se vuelve a retomar esa promesa con un pacto que Dios hace, ¿cierto? Pero ¿cómo se le llamó a esa recompensa ahora en el pacto de gracia? De vida. ¿Y cuál más? Hay una característica de salvación. ¿Por qué de salvación? Porque ya el hombre no solamente era mutable y podía pecar como en el Edén, sino que ahora por causa del pecado era reo del infierno, de la condenación eterna, hijos de ira, y ya no se podría llamar solamente vida, sino que implicaba una salvación que promete vida. ¿Una salvación de qué? De la muerte eterna por haber transgredido ese pacto de obras. ¿En quién? En Adán. ¿Van conmigo? ¿Seguro? Entonces, en el pacto de gracia se ofrece una recompensa de vida también. Y esa recompensa de vida se le llamó también salvación. ¿Por qué? Porque el hombre pecó. Lo veo con cara de perdido a todos. Salvación porque Dios quita, en este caso, salvarnos de qué? Salvarnos de la muerte eterna. Una salvación de la condenación que el pacto de obra no había logrado. Es correcto, es correcto. Entonces, vemos que hay un propósito, un pensamiento sólido y unificado que es importante destacar. Dios sigue allí manteniéndose en el camino. Podríamos decir también que el pacto de gracia describe la aplicación de ese pacto de redención que fue aplicado después de la caída. Entonces, si seguimos avanzando, quedamos en revisar algunos versículos allí acerca de la primera afirmación. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cómo es ese pacto de gracia? ¿Desde cuándo es? ¿Cuánto dura? ¿Quién lo estableció? ¿Quién lo hace posible? ¿Según qué sacerdocio? Y eso nos lo van a responder estos versículos. Dice el Catecismo Bautista en la pregunta 23. ¿Dejó Dios a toda la humanidad perecer en la heredad del pecado y la miseria? La respuesta es: Dios, por su mero placer desde la eternidad, eligió a algunos para la vida eterna, entró en un pacto de gracia para liberarlos de la condición de pecado y miseria y para llevarlos a un estado de salvación por un Redentor. Dice el Catecismo: el hombre no pudo obtener la recompensa de la vida bajo los términos del pacto de las obras, pero le agradó al Señor hacer otro pacto como medio para entregarlos a un estado de vida eterna. En lugar de un pacto condicionado por la obediencia perfecta, Dios hace un pacto incondicional. ¿Y ese pacto incondicional es? ¿Ah? Ajá, el pacto de gracia. Ese es un pacto incondicional que vamos a ver con más amplitud de allí en adelante. ¿Con quién hace ese pacto de gracia? Con sus elegidos, y vamos a verlo más adelante. Entonces, ¿en dónde se expresa ese pacto de gracia? ¿Por qué vemos un propósito unificado? ¿Por qué lo vemos en toda? ¿Por qué digo que está respaldado en toda la historia? Bueno, porque desde Génesis 3:15 se empezó a dar luz con respecto a ese pacto de gracia. En Génesis 3:15. No solamente en ese, sino que estando en la monarquía, David inspirado dice que Dios juró y no se arrepentirá, que hablando del juramento que hizo con respecto al sacerdocio de Melquisedec y Cristo. O sea que en ese pacto se manifestó también las promesas de esa vida, y el sacerdocio de Melquisedec y de Cristo iban a ser importantes para alcanzar
esa promesa de vida dentro del contexto del pacto. Hebreos 7, 18, 22, ¿qué nos dice? Que fue lo que leímos la semana pasada. Dice Hebreos 7, 18, 22. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hay una mejor esperanza. Pues, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Dice hasta el 22. ¿Qué nos está hablando entonces? Que Cristo es hecho fiador de un mejor pacto diferente, que está estructurado con términos diferentes a los del antiguo pacto, y eso nos beneficia. ¿Qué dice Hebreos 10, 12 al 18? Alguien que lo lea. Hebreos 10, 12 al 18. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y de lo mismo nos testifica el Espíritu Santo, porque después de haber dicho previamente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Qué fabuloso pasaje. Es interesante que el contexto de Hebreos 10 presenta ahora a Cristo no como el sacerdote. ¿Cómo lo presenta? Como el mediador es sacerdote, pero también le da otra figura, otra connotación. Pero, sí, léelo. Señor. Hable pues, duro. Lo presenta como cordero. ¿Y el cordero era? El sacrificio. Veamos cómo entonces se está dando luz de un pacto, de una salvación, de una vida que se está alcanzando a través de un mediador, como sacerdote, como redentor, pero también él mismo fue la ofrenda, el sacrificio. Por eso es que él comenta: habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántas veces tiene que ofrecer sacrificio Cristo? Ya, una sola vez. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. ¿A quién? A los santificados, a los que fueron beneficiados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón. Y eso incluía que toda la obediencia que nosotros debíamos tener, Dios la pone a través de esta expresión en nuestros corazones. Poner las leyes en nuestro corazón, y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, que ya no habrá comunión con el pecado, y eso será abolido. Importante esto, porque lo que está citando el autor de Hebreos es Jeremías 31, 33, donde se expresa las condiciones y los beneficios de ¿qué pacto? Del nuevo pacto. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda. ¿Qué nos está diciendo entonces lo de la confesión al comparar Salmo 110:4 con Hebreos? Una de las cosas que nos presenta es la figura de ese pacto de redención establecido o revelado en el Salmo 110:4, y vemos cómo se cumple en Cristo. ¿Cómo se cumple en Cristo? Dándonos eternidad, dándonos perdón de los pecados, intercediendo por nosotros por siempre. Ese es un pacto
de gracia que el Señor, o da luz acerca del pacto de gracia. ¿Qué dice Efesios 2:12? ¿Alguien que lo lea? En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sí. Así vivíamos, sin Dios y sin esperanza. Eso se lo dice específicamente a quienes. Aquí Pablo le está hablando a gentiles y expresa este pasaje que es sumamente importante, que hay diferencias en su interpretación con respecto a esta frase. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quiénes? Los gentiles. Y ajenos a los pactos de la promesa. Fíjense cómo Pablo dice que hay una promesa y ¿cuántos pactos? Varios. Los pactos de Dios. Ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué le da eso? ¿O qué nos quieren comunicar ellos? Que hay una continuidad de una promesa desarrollada a través de diferentes pactos. Perfecto. Nos dice que lo comparemos con Romanos 4, 13 al 17. Vamos a ver ese Romanos 4, 13 al 17. ¿Quién lo lee? Otro que busque Gálatas 3, 18 al 22. Que no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Perfecto. ¿A qué promesa hace referencia Pablo acá? Está tácito. ¿A qué promesa hace referencia Pablo acá? Levante su mano antes que yo le diga. ¿Quién dijo? Ok, perfecto. Hace referencia a Abraham. Entonces, dice, porque la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por justicia de ¿qué? De la fe. Simplemente está diciendo, no necesariamente hay que ser o cumplir la ley perfectamente, ni estar en el antiguo pacto étnicamente, sino que a través de la fe los gentiles pueden acceder a esa promesa, y aún los judíos, porque esa promesa fue dada por la fe, no por la ley. Abraham existía antes que fuese establecida la ley del antiguo pacto, y a él se le contó su fe. ¿Por qué? Por justicia, ¿sí? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, otra vez dice el 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Porque ya se le había dicho a Abraham esa promesa que sería padre de muchas gentes. Perfecto. ¿Qué dice Gálatas 3, 18 al 22? Si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa, pero Dios la dio a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente,
a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Sin embargo, el mediador no representa a uno solo, aunque Dios es uno. Luego, ¿esta es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley pudiera purificar, la justicia vendría realmente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Que nunca te logré seguir. Amén. Entonces, vemos nuevamente un énfasis en que no es por la ley, sino por la fe, y estamos hablando de una promesa que fue dada a Abraham. Tiene su propósito la ley, y el propósito era encerrar a todos bajo pecado. Quiero que notemos lo siguiente, a este punto. A partir de Abraham, junto con la promesa, se dice algo importante. ¿Cuál fue el hijo de Abraham? Cierto. Ok, en él es heredero de la promesa. Después de Isaac, ¿quién? Jacob, Israel, y es heredero de la promesa. ¿De dónde vienen las 12 tribus de Israel? De Jacob. ¿Y a quién se le hace el antiguo pacto o el pacto mosaico? A Israel. Pero si nos damos cuenta, ese pacto que se le hace a Israel fue un cumplimiento del pacto y la consistencia del pacto que Dios hizo a Abraham. Es decir, por cuanto yo prometí esto a tus padres, yo hago pacto contigo ahora y voy dando luz o estoy dándole progresión a mi propósito de alcanzar esa promesa. Y justamente después se hace otro pacto. Bueno, justamente no, después no cuántos años. Se hace un pacto ¿con quién? Con David. Si nos fijamos, David era de la tribu de Judá. Y también entonces estaba dándole otra característica y continuidad al pacto de la promesa. Porque ahora sabemos que la simiente que está señalada en Génesis 3:15, es esa simiente fue confirmada en el pacto que se le hizo a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones. Una vez que se le hace el pacto a Abraham, se confirma a través de Isaac y a través de Jacob, se le hace un pacto y sigue teniendo la consecuencia, la promesa de Dios en el tiempo. Luego David se le hace otro pacto y Dios da más luz acerca de ese pacto de gracia. Ya no solamente aquel sería una simiente, sino que vendría de la tribu de Judá, sino que se manifestó en el pacto mosaico como un tipo, todo lo del sacerdocio, por lo que nosotros conocemos el sacerdocio, todo lo de los sacrificios, por lo que nosotros conocemos el sacrificio. En David se nos dice ahora que no solamente sería una simiente, que sería un cordero, sino que iba a ser rey. Y esa simiente iba a reinar perpetuamente. Y Salmo 110:4 nos marca la perpetuidad de esa promesa y de ese sacerdocio y nos da información. No solamente sería sacerdote, sino que también sería rey. Viene otro pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? ¿Ah? Nuevo pacto. Si me equivoco no me escucho mucho. Nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto. ¿Y ese nuevo pacto está en dónde? Jeremías 31. ¿Qué se promete? Búsquenlo. Jeremías 31. Sí, 31. Y aquí vienen días, dice. Lleva mi hermano, espérate que lo tengan porque es importante que lo leamos todos en la Biblia y se nos fije dónde estaba y en la ubicación y así lo encontremos fácil la próxima vez y quede como aún dentro de nuestra memoria fotográfica. Jeremías 31. ¿Listo? ¿Lo tienen? Dice, ahora sí hermano. Y
Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Téngamelo allí. La casa de Israel y la casa de Judá. Israel marcaba el pueblo escogido y la casa de Judá señalaba el reinado. Importante. Esa característica, sigue adelante. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese pacto? Mosaico, gracias. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Excelente. Invalidaron su pacto el pueblo, pero él fue fiel. Él fue fiel. Sigue, mi hermano. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perfecto. Y este nuevo pacto nos da una luz increíble acerca de esa promesa. Porque lo que Dios estaba haciendo entonces era presentar cómo Él alcanzaría a través de un pacto. Dios se relaciona con nosotros a través del pacto, aquella recompensa de vida para nosotros. Ya no sería un pacto condicionado, sino uno incondicional, donde Dios no se acordaría jamás de nuestros pecados, donde ya la ley no estaría en piedras, sino que estaría en ¿dónde? Perfecto. No seríamos enseñados, el Señor nos enseñaría, dice Jeremías, y además añade, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Es decir, los que forman parte de, y esto es, anótenlo, que esto va a ser importante más adelante cuando estemos haciendo algunas comparaciones. Los que forman parte de este pacto, todos, como que formaban parte del pacto mosaico, algunos se desviaban y no lo conocían y despreciaban y rechazaron a Dios, ¿cierto? Pero vean lo sublime de este pacto. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué todos me conocerán? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Importante, ya te doy la palabra, hermano. Importante. Todos los que formen parte de este pacto, que sean beneficiados por este pacto, conocerán a Dios. No habrá ninguno dentro de los parámetros de este pacto que no conozca a Dios, como pudo haber pasado con el pacto mosaico. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que quizás nosotros decimos que todos los que estamos acá somos parte de ese pacto. Excelente. Pero es posible que algunos se desvíen el tiempo y conoceremos que no conoció realmente a Dios. Pero Dios sí sabe. El punto determinante es que Dios promete que todos ellos le conocerán. Y esto es, a mí me cautiva, porque lo que pasa es que vamos a ver las implicaciones más adelante de lo que esto significa. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Busquen Hebreos 9:15, por favor. Lo lee, por favor. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo fuerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Perfecto, hay una promesa de herencia eterna y Él es el mediador de ese nuevo pacto. Para que interviniendo la muerte, para la remisión de las transgresiones, para borrar los pecados que había bajo el primer pacto,
Porque la ley, uno de sus propósitos es encerrar a todos bajo pecado. Y Dios iba dando forma a sus pactos. Si nos fijamos, mis amados hermanos, para avanzar, voy a saltar una lámina y después me voy a devolver para atrás. Sin embargo, creo que es oportuno, para no desvariar la idea, por favor busquen Levíticos 26:12. Sí, porfa. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Perfecto. ¿Qué Dios quiere alcanzar allí? ¿Ven la relación? Y andaré entre vosotros, ¿cierto? ¿Y qué más? Y yo seré por Dios ustedes y ustedes serán mi pueblo. ¿Con quién se relacionaba Dios andando entre ellos? Adán y Eva. Vamos, ese Levítico 26 está aquí en el marco de qué pacto? Mosaico. Busque Jeremías 32:38. Dios queriendo alcanzar el mismo propósito a través ahora de qué pacto? Según Jeremías, nuevo pacto. ¿Cierto? Ezequiel 37:27 nos habla de eso también. ¿Qué dice Ezequiel 37:27? Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perfecto. El mismo contexto, hablando, también Ezequiel nos da luz y nos habla del nuevo pacto. Díganme por favor qué dice Isaías 52:11. ¿Qué entendías Isaías? Apartaos, apartaos, salid de ahí, y no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificados, porque lleváis los utensilios de Jehová. ¿Ese es? 52:11. Ay, yo estoy en Jeremías. Lo vuelve a leer, mi hermana, por favor. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Qué es lo que está marcando aquí el Señor? Una separación. Salgan de ese pueblo, no toquen cosa inmunda porque ustedes me pertenecen. Y como leímos en Hebreos 9:15, lo leo yo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la transgresión, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Segunda de Corintios 6:17. Eh, 6, 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis con ninguno, y yo os recibiré. Seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis dice el Señor Todopoderoso. Y dice el versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo, a la luz de esa promesa de ponerse como beneficiario del pacto, aludiendo a las palabras de Isaías, dice: apártense, porque Dios dijo: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Seré para vosotros por padres y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, tenemos entonces en toda la Biblia, hasta el nuevo pacto, un propósito de Dios. Dios quiere algo con su pueblo, que es que Dios
sea nuestro Dios y nosotros, vemos una unidad, una continuidad en los pactos. Por eso les llamaba que viésemos pacto por pacto y la luz, o un poco, mejor dicho, porque no lo dije completo, la luz que iba a dar cada pacto. Desde Génesis se señalaba algo, pasamos por el pacto de Abraham, inclusive, ¿sabe qué hizo o cuál es el propósito del pacto con Noé y con el resto de la creación? Dar las garantías para que esos pactos se llevaran a cabo, o ese pacto de gracia a través de la revelación de los otros pactos. ¿Por qué? ¿Qué se prometió en Génesis con el pacto a Noé? Que no se iba a destruir más. Va a haber siega, frío, calor, lluvia. Va a haber una estabilidad. Estaba poniendo Dios a través de un pacto el contexto adecuado donde se iban a desarrollar los próximos pactos. En virtud de un propósito que ya tenía, que nosotros le llamamos pacto de gracia. Hay una promesa que corre, mis amados hermanos, alrededor de todos los pactos. Yo seré a ustedes por padre y ustedes me serán por hijos. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Dale adelante, por favor. Sigue. Atrás. Sí, ahí entonces la que tenías, esa misma. Por favor, busquen esos pasajes, Juan 3:16, Romanos 10:6-9 y Gálatas 3:11. Cuando lo encontremos, ¿ya lo tienen? ¿Lo tienen? Ok. Recordando, tengan los pasajes allí. Génesis 3:15 dice que la serpiente mordería el calcañar de la simiente de la mujer y la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. O sea, era una presentación de derrota, ¿cierto? De la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Dice Romanos 16:20. Y mira cómo Pablo alude a palabras como esas que se escucharon en Génesis con respecto a nosotros. Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El versículo 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo, ¿cómo ve esta relación de pacto? Que antes estaba oscuro, era un misterio, y se fue revelando paulatinamente a través de la historia, a través de pactos, y del cual ahora ellos pueden ser beneficiados por ese pacto, para que obedezcan a través de ¿qué? De la fe. De la fe. Ok, dice
el párrafo. El que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo. ¿Qué ofrece Dios a través del pacto de gracia? Vida y salvación. Vean los términos, vida y salvación. Como ya les quería hacer énfasis antes, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se... ¿Ah? Que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está ofreciendo Dios allí? Salvación, vida eterna. ¿Qué dice Romanos 10:6-9? Dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que crea en Él no será avergonzado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Romanos 10, 6 y 9. no, dice, pero la justicia que procede de la fe, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto será para bajar a Cristo. Tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto sería volver a traer a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Está en la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Se requiere entonces fe. Se ofrece vida, se requiere fe. Juan 3:16 también habla de que el que cree, ¿qué dice Gálatas 3:11? ¿A quién cita? A Habacuc. Cita a Pablo allí en Gálatas. Entonces, por el justo por la fe vivirá. Fíjense que dice que se ofrece gratuitamente a los pecadores vida. Nos lo dice Juan 3:16. Se requiere la fe, nos lo dice Romanos y nos lo dice también Gálatas, para que puedan ser salvos. Es un concepto que nosotros conocemos tranquilo, no tenemos problemas con ello. Pero en lo que sí tenemos un poquito de problema, es en esto. No debemos confundirnos. Dale adelante, por favor. Dale otro. Vemos que el pacto de gracia tiene dos lados. Un ofrecimiento, pero una promesa de regeneración. Dios lo ofrece ahora a todos los pecadores, todos los hombres, judíos y gentiles, siendo aquellos que pertenecían al antiguo pacto y los que no pertenecen al antiguo pacto como tal, pero ofrece que pueden beneficiarse todos los hombres. Hay un ofrecimiento universal. El hecho de que sea un ofrecimiento universal no implica que todas las personas van a ser salvas. Importante. El hecho de que hay un ofrecimiento universal no implica que todas las personas van a ser salvas. Eso es universalismo. Pero, o además, dice que hay una promesa de regeneración particular. ¿Quién busca Ezequiel 3, 36, 26, por favor? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Perfecto. Va a poner un corazón de carne y va a quitar el corazón de piedra a todos. No, hay algo particularizado a los que creen. A los que creen. Y vamos a dejarlo hasta allí. Nos falta una parte del párrafo. Pero recogiendo la información, hay un pacto de gracia donde Dios ha establecido una promesa a través de la historia. Dios ha dado luz y se ha revelado ha dado luz a través de cada pacto que ha hecho, porque quiere cumplir la promesa de salvación a los que Él cree, para los que en Él creen, y eso lo que quiere alcanzar es que Él quiere ser su Dios y que ellos sean su pueblo. Y vimos cómo pues se desarrolla a partir de Génesis 3:15 las diferentes promesas y pactos hasta llegar al nuevo pacto, que
cumple ese nuevo pacto, o la sangre que sella ese nuevo pacto es la sangre de Cristo. Un pacto eterno donde se perdonan todos los pecados, lo dice Hebreos, y vemos como lo promete Jeremías y Ezequiel, y Cristo alcanza eso porque es un sacerdote según el orden de... Tengan esa información allí y nos vamos a seguir dando duro la próxima semana, si el Señor quiere, con lo que queda de este párrafo, hablando de cómo ese pacto de gracia cumple los requisitos de un pacto. Importante, cómo ese pacto de gracia cumple los requisitos de un pacto. Lo vamos a ver la semana que viene también. Oramos. Señor, gracias por este tiempo, donde nos ha permitido permanecer en tu palabra. Te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes a entender esta manera de relacionarte y que más adelante podamos hacer aplicaciones oportunas para nuestra vida. Te ruego que también le des la sabiduría a mis hermanos para degustar lo que implica que tú hayas usado toda la historia, tantos portentos, tantas obras, tantas personas, piadosos, impíos, reyes, gente sencilla, ángeles, cuervos. Has usado tantas cosas para llevar a cabo tus pactos, Señor, tus planes a favor nuestro. Gracias, Señor. Permítenos darte gloria por esta verdad y por esta manera que tú decidiste, por tu gracia, relacionarte con nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén.